Don Atomé, ¿qué aprendizaje nos ha dejado la pandemia? Buenos días. Buenos días a todas. Es una buena pregunta esa, porque yo creo que dejó muchos aprendizajes. Y la segunda pregunta sería si esos aprendizajes nos sirvieron para algo que es cuestionable, ¿no? Desde el punto de vista científico, el aprendizaje fue diario e inmenso. Yo en aquel momento estaba trabajando en el hospital y recuerdo que llegaban protocolos nuevos prácticamente a diario, que teníamos que actualizarnos permanentemente y que tuvimos que aprender muchísimo de cómo se comportaba este virus en concreto y de cuál era la mejor manera de combatir la enfermedad en aquel momento. Pero también aprendimos mucho de la importancia, y deberíamos haberlo sabido ya de antes, de la importancia de poner en el centro no tanto a las personas, que también, sino a la salud de la sociedad, a la salud pública. Una parte de la sanidad que verdaderamente está históricamente infradotada y que desde hace mucho tiempo los profesionales reivindican que se mejore esta financiación, esta dotación, porque verdaderamente es fundamental cuando te enfrentas a situaciones como fue la pandemia. Y luego, por otro lado, recordar también que desde el punto de vista científico y sanitario, la pandemia puso de manifiesto, pues déficits del sistema. Algunos de ellos se corrigieron. Y en cualquier caso hay todavía mucho por avanzar. Eso por un lado. Luego, como sociedad, creo que también aprendimos la importancia de actuar en conjunto, de lo común y de la solidaridad. Una cuestión que no siempre tenemos presente en el día a día y que yo creo que en la época de la pandemia nos demostró que se avanza mucho más y se hacen las cosas mucho mejor cuando se hacen con acuerdo, con consenso y con voluntad generosa de que todo vaya bien para todo el mundo. Y en ese sentido, en contrapunto a esto que acabo de decir, recordar que, como siempre, porque esto es inevitable, la condición humana es así, frente a la solidaridad que fue lo más habitual, hubo actuaciones tremendamente insolidarias. Y yo creo que todos tenemos en la cabeza a los comisionistas, ¿no?, que utilizaron la pandemia para lucrarse económicamente, para sacar beneficios económicos, algo que parece bastante terrible. Acaba de salir la sentencia de Medina y no me acuerdo ahora cómo se llama el otro, Luceño, está pendiente la del caso Coldo, Tomás Díaz Ayuso también estuvo implicado, es decir, hubo gente que dijo, bueno, pues nada, esta es la mía para hacerme de oro, y tuvieron comportamientos absolutamente deleznables. Y luego ya, permitirme, y termino esta última intervención, creo que es muy importante el aprendizaje personal. En mi caso en concreto, que soy pediatra, pero tuve la inmensa suerte de trabajar coyunturalmente con gente mayor, con personas muy mayores que estaban ingresados con COVID, y fue de verdad un aprendizaje diario. Tuve a 2 adolescentes encerrados en casa y creo que una vez más nos dieron una lección de comportamiento, de cómo asumieron toda la situación en una edad tan complicada. No los adolescentes que yo tenía encerrados en casa, sino los adolescentes en general. Y luego, y hablando de solidaridad, tuve una experiencia de solidaridad al revés, que fueron personas con las que yo había trabajado en el Sáhara, en Senegal y en Kenia concretamente, mandándonos mensajes de cómo andáis por España, qué podemos hacer para echaros una mano, que me pareció una cosa maravillosa, ¿no?